Minuto 96. Los voceros del club difunden que Rubalcaba no quiso renovar con Pumas, pues quería un aumento de sueldo que el equipo no pudo costear, es decir, no le llegaron al precio y la directiva optó por aceptar una oferta de más de $5 millones por la figura del torneo pasado para dejarlo ir a la MLS. Jorge Rubalcaba es un futbolista que debe su carrera a la institución auriazul que lo arropó desde que lo descubrió en una liga de fútbol universitaria en California, hasta las facilidades que dio para su debut en el primer equipo, su salida después para una experiencia europea y posterior rescate cuando eso no terminó de funcionar. Con Efraín Juárez, el canterano adoptivo estaba mostrando la mejor cara de su carrera, teniendo sacrificio defensivo, haciendo goles y asistencias, además de una evolución mental, una madurez que quizás pudo haberlo proyectado de nueva cuenta a Europa o selección nacional. Se corta un proceso por dinero que en cualquier ámbito profesional es importante, pero la afición quiere explicaciones. Necesita, porque no pareciera que la directiva se tomara tan en serio la renovación de una de las piezas más importantes del actual proyecto. Tomando en cuenta sus estadísticas, era imprescindible conservar a Rubalcaba al menos hasta el Mundial. No se hizo el esfuerzo por mantener a un jugador que te estaba haciendo más que útil, y considero además que, como pasó con Rogelio Funes Mori y terminó pésimo, estuviste empecinado por más de un periodo de fichajes en traer un jugador que estoy seguro más de la mitad de la afición lo está desaprobando. Strike 1, strike 2 y nos poncharon. Ya arranca con todo y viene Antuna y va Antuna y la pide Ibáñez. No, Antuna no puede ser. No puede ser. Entre Antuna y Sánchez. 2 contra 1, Martí. Pedía un falta, la tiene Antuna. ¡Antuna! Le movieron la portería. Llega al centro, al segundo palo, ojo. ¡Antuna! Metió cambio de juez. Claro. Así lo pensó. Claro. ¿Cómo? ¿De qué están hablando? Otro centro más. La saca Nervo. O sea, hay que aplaudir a Antuna que intenta rematar, ¿no? Seguramente Uriel Antuna será visto por cuerpo técnico y directivos como el reemplazo inmediato de Rubalcaba. Algo erróneo, pues el ex Tigres es un jugador con un porcentaje de efectividad muy bajo en estadísticas ofensivas. Sus fallas de risa te agregan más números negativos para un equipo que de por sí tiene problemas para definir o crear oportunidades en el último tiempo. A eso agrégale además su mentalidad mediana, acorde a los últimos 15 años de miseria que ha vivido el equipo, eso sí, pero jamás compatible con el resto de la historia importante que tenía Pumas hasta 2011, que diversos directivos, entrenadores y futbolistas se han encargado de pisotear al día de hoy. Quiero decir, antes de que te manden a bailar el vals de los 5 lustros sin campeonatos, vas a tener a este tipo como uno de tus fichajes fuertes. Fue rechazada por Turner, le volvió a quedar. Hubo un momento en donde ya Arabia estaba completamente colapsado, confundido. Ahí era ese instante en donde pudo haber llegado ese tercer gol. Sí, claro. Cuando íbamos 2-0, estamos encima. Y un descuido y nos mete el 2-1. Pero al final, bueno, estoy orgulloso del equipo. El futbolista que no quiso hablar de fracasos y se salió por la tangente el día que falló la oportunidad que salvaba del ridículo a la selección mexicana en el Mundial de Qatar. Ese es Uriel Antuna, campeón de goleo en algún momento en esta liga tan exótica que tenemos, representante claro del futbolista mexicano con talento que se pierde por cuestiones extracancha o en su propia cabeza, el tipo que besa los escudos de cada club al que va o cuya deforestación mental lo hace perfectamente capaz de mandar a callar a la afición rival cuando nota un gol de la honra en una goleada. ¿Por qué uno le puede creer el verso a la directiva y el cuerpo técnico de que se está buscando competir o ganar algo desde que se fue Lema? Pero este tipo de planeaciones deportivas, perdón, pero contradicen a cualquiera, le quitan credibilidad y le agregan presión a cualquiera. Efraín Juárez y su equipo, ahora sí ya con el mercado prácticamente cerrado, tendrán que responder. La directiva ya hizo lo que pudo, parece falsear con esta decisión, aunque medio acertó con Morales o Garza, sigue lo importante, eso que pasa en el césped. Pero mientras, vamos con el análisis de Uriel. No sin antes pedirte por favor que dejes tu like, compartas y te suscribas. Empecemos con las comparaciones, para entender con argumentos el porqué de la molestia de que prácticamente hayas cambiado a Rubalcaba por Antuna. Esto es lo que te ofrecía el hoy jugador de la MLS en cuanto a su recorrido en la cancha, mientras que esto es lo que te ofrece el procedente de Tigres. Estás perdiendo un montón de sacrificio y presencia de área en el centro por un futbolista que solo
ha sabido jugar por la banda en su último equipo como es Antuna, que por ahí podría saltar a alguien a decir que bueno, somos injustos con él porque no analizamos su mejor torneo con Cruz Azul donde lo supieron potenciar. Entonces también les tengo esta otra gráfica. Clausura 2024, donde salió campeón de goleo con 8 anotaciones. Igualmente, muy clavado por la banda derecha, con algo más de llegada por ese mismo costado, pareciera, hacia el centro. Hacemos énfasis en ello, pues lo mejor que le vimos a Rubalcaba fue picar a espaldas de los centrales rivales. Esta diagonal, tener la inteligencia de aparecer por sorpresa en la zona para generar peligro, sin tener gran encare tampoco, pero daba sensación de que algo podría pasar con él en el 1 contra 1 a espacios abiertos. Uriel podría tener las condiciones para hacer esas diagonales por su velocidad, pero descartemos que venga a encarar. El tipo podrá ganar muchas carreras, pero no completa regates y se tropieza solo. Además de que le juega en contra ese último toque. ¿Lo puedo tener con Cruz Azul? Sí, pero con Tigres jugó 48 partidos, hizo un mísero gol y solo 3 asistencias. Un fracaso tomando en cuenta el tipo de contrataciones que venía haciendo el equipo de Cemex antes de él. En el estilo de juego de Efraín, Antuna encaja para aprovechar los espacios abiertos. Contragolpes, su velocidad seguirá siendo importante y por eso lo traen básicamente. Pero a mí me genera un montón de dudas un par de temas. Primero, Pumas ha sufrido mucho por posesiones perdidas en este semestre pasado y en inicio de 2026. Uriel pierde 4 bolas por partido según sus estadísticas del segundo semestre de 2025. Un número alto para un ofensor que te puede derivar en contragolpes desperdiciados o pérdidas a la ofensiva que también te han costado puntos con Caicedo, por ejemplo, en este inicio y parte del final del otro semestre. La segunda duda que me queda es sobre su sacrificio defensivo de Antuna, pues llega a un equipo donde el técnico exige que todos ataquen y todos defiendan. Si se pierde una pelota, desde que llegó Juárez, los ofensores de Pumas van a correr detrás de ella inmediatamente para presionar al rival. Si a Uriel le cuesta el regreso como vimos en sus mapas de calor, o ya con la instrucción específica de presionar por parte de su nuevo técnico, tendrá que adaptarse sí o sí, lo que significaría evolucionar su juego, pues en ese rubro el semestre pasado no promedió ni el balón recuperado por partido en 11 apariciones con Tigres. En fin, eso es lo que puedo decir del estilo del nuevo refuerzo, apoyado en números obviamente, y ahora vamos con el recuento de su trayectoria. El Brujo se formó en Santos Laguna, una carrera con puntos interesantes que empezó a dejar números verificables en 2015, cuando Antuna participó en la Viareggio Cup de Italia con el combinado invitado sub-19 del Santos Laguna, donde llegó a compartir con el mismo Carlos Acevedo. De aquel torneo solo se pueden encontrar algunas fotos en la red y el hoy jugador de Pumas disputó 197 minutos en 3 partidos, una derrota ante el Torino, un empate ante un combinado de la Serie C y una victoria importante ante el Empoli por 5-2 del Santos. Para la 2015-2016, Uriel llegó a posicionarse en la categoría sub-20 de los laguneros, disputando 10 encuentros de ese primer torneo juvenil en su fase regular, donde además anotó 4 goles, el primero de su carrera como canterano a Pumas, el segundo a Monarcas, ambos en fase regular, uno más al Querétaro en la liguilla y el cuarto nada más y nada menos que en la final contra los Xolos de Tijuana, de cabeza, mandando a callar a la afición del equipo del narcotraficante para que después viniera la definición por penales. Completo de la jugada del gol, descríbenosla, ¿no? Un poquito, si no te acuerdas completa, pues del punto en el que recuerdas, ¿no? Sí, pues fue una jugada por la banda derecha. En ese momento yo estaba jugando por la izquierda y fue una salida así normal. Se la dan a Herber, ya casi en el pico del área grande, pero por el lado derecho. Manda un centro a segundo poste y el defensa no se da cuenta que yo llego a las espaldas de él. Yo llego y cierro segundo poste y remato. Su carrera seguiría despuntando en 2016, pues además de que Santos llegó a 2 semifinales seguidas en ese año, para su categoría sub-20, Uriel consiguió debutar con el primer equipo en la Copa MX, enfrentando al Bravos de Juárez por apenas 8 minutos, aunque todo eso preparó nada más el camino para su 2017, año magnífico para el futbolista que inició con convocatoria para la selección nacional en el premundial de CONCACAF, donde Antuna disputó todos los minutos posibles en la fase de clasificación, consiguiendo el boleto para el mundial, pero fallando en la tarea de llegar a la final del certamen. Eso sí, lo mejor de Uriel vino en la goleada a El Salvador en el premundial,
donde marcó un triplete memorable, el primer tanto con un disparo de media distancia potente pegado al palo, el segundo encontrando este espacio clave que Rubalcaba solía trabajar bien para terminar la acción con un cabezazo sencillo. Antuna coronó después la tarde de su vida hasta ese momento con otro disparo de media distancia pegado al poste, calculador para sellar el 6-1. Oigan, y hablando de la cantera de Santos, acaba de ganar México el boleto al Mundial Sub-20. Esa selección que participó en Costa Rica tenía 4 jugadores de la cantera de Santos. Uno de ellos, Carlos Antuna, está aquí en la banca. Esta actuación allanó el camino para que apenas 4 días después, contra los Pumas de Nico Castillo, Uriel tuviera el ansiado debut en Primera División. Y por supuesto, acá tenemos el momento exacto. Y este es el debut de Carlos Antuna con el número 90. Antuna después cerró la primera mitad de ese año con una participación sólida en el Mundial Sub-20, donde pudo poner una asistencia en el debut de México contra Vanuatu, quitándose a un jugador de encima y demostrando buen pie para centrar. Es una realidad que el arquero colabora, pero al menos esto nos muestra que el tipo tenía algo distinto en sus primeros pasos como jugador profesional. Aunque finalmente esa selección con Edson Álvarez, Cervantes y Cisneros quedó en cuartos de final contra Inglaterra perdiendo apenas por la mínima, los cazatalentos europeos no ignoraron el inicio meteórico de la carrera de Antuna y en la segunda mitad del año City Football Group decidió adquirir al futbolista para terminar de desarrollarlo y una cesión a Groningen, el equipo holandés que descubrió y formó a Arjen Robben, sería la primera parada del Brujo en el fútbol europeo. Por el tipo de manera de juego, por el tipo de estructura que tiene el estadio, la verdad que muy bonito, el tipo de ciudad, me gusta mucho, por ejemplo, la liga holandesa, se me adapta mucho a mi tipo de juego, entonces yo creo que Groningen era un buen equipo para dar el salto de México a Europa. Su paso por el equipo holandés estuvo intercalado entre la categoría sub-21 y el primer equipo, con claroscuros, pues disputó hasta 22 partidos entre Liga y Copa con el equipo mayor de mediados de 2017 a finales de 2018, mientras que con la sub-21 en ese tiempo hizo 5 goles y 2 asistencias en 19 partidos. Su juego más destacado en ese entonces, y del único que hay material disponible, fue contra el Notwijk, donde llegó a marcar un doblete. Primero recibiendo perfecto una pelota en el área para cruzar con todo al poste más lejano y después sellando la volea de su equipo, sacándose a un jugador de encima, partiendo de adentro hacia afuera, asociándose perfecto, picando a espaldas de los contenciones y espacio entre centrales nuevamente para aparecer por el centro, recibir, fintar al arquero y definir. ¿Cuánto impone jugar con alguien como Zlatan? Bueno, la primera vez que lo vi fueron en el chequeo médico que hacemos al momento de presentarnos. ¿Se ha enojado contigo? Porque tiene su carácter. Yo pienso que con todos en este club, no, pero bueno, tiene su carácter y yo lo agarro siempre, trato de agarrarlo de manera positiva, como para, de la manera que te exige, yo pienso que es para ser mejor yo, de dar un pase mejor o todo ese tipo de cosas, pero bueno, son cosas que te van haciendo crecer. La carrera de Antuna dio un giro relativamente inesperado con una nueva sesión, esta vez para una MLS que empezaba a despegar como liga, atrayendo cada vez más talentos mundiales. El canterano santista compartió vestidor con Zlatan Ibrahimovic en el Galaxy y jugó un total de 34 partidos, haciendo 6 goles y 6 asistencias a lo largo de 2019, sin llegar a disputar finales, solo la semifinal del Leagues Cup y los cuartos de final de la MLS Cup. Sus mejores momentos empezaron en la tercera fecha de aquella MLS contra Minnesota, donde provocó un penal del que derivó el 1-0 de Jonathan Dos Santos y puso esta joya después de asistencia, donde se quitó por velocidad a su rival además. Luego viene su gol contra el Real Salt Lake en otra demostración de inteligencia para encontrar las espaldas de los centrales rivales y aparecer solo y ser asistido por Pontius. Pero después lo que vino a mitad de año quizás terminó siendo lo mejor en la carrera del nuevo refuerzo de Pumas. No solamente jugó, debutaste contra Cuba, iniciaste, lo anota hat-trick. Como lo dije anteriormente, noche inolvidable y bueno, contentísimo porque era un sueño desde niño debutar con la selección. Largo pelotazo, aquí está el Brujo para Vega, Brujo para Vega. ¡Gol! Y viene Jiménez, otra vez por el amor de Dios, Jiménez, el centro, la saca del gol, Brujo, otra vez, ¡gol! Antuna tuvo un debut soñado en partidos oficiales con la selección mexicana, una noche de romance que lo llevó a ser promocionado como el Brujo por Martinoli a nivel nacional, haciendo 3 goles fáciles donde estuvo en el momento correcto para rematar y sellar una goleada de 7-0 contra Cuba y además asistir al mismo Alexis Vega sobre el final.
En esa Copa Oro volvió a aparecer en el marcador contra Martinica con un golazo, otra vez colocando su remate excelentemente bien pegado al palo para cerrar una gran fase de grupos que a la postre sería la del paso de campeón, en una final que se definió después por un golazo de Jonathan Dos Santos contra los Estados Unidos. Antuna conseguía entonces así su primer título con la selección mexicana. ¡Le puede pegar! De regreso al Galaxy, el tipo terminó teniendo ese ángel para encontrarse la bola y anotar, definiendo contra el Seattle una asistencia involuntaria de Zlatan, luego vacunando al Kansas, apareciendo inexplicablemente solo para empezar a cerrar su temporada con una jugada chicharesca donde intenta controlar, al defensa de Montreal se le enredan los pies, Antuna vuelve a tener la bola y remata sin pensarlo para anotar. Acciones que no hacían más que demostrar que el tipo estaba conectado con el gol y que además, junto con su última anotación de aquel año, demostraban que al menos tenía algo de técnica. El pase de Dos Santos aquí es muy bueno, pero la definición de Uriel por encima del arquero es de locos. Uno no se explica cómo se fue a caer en la última época. ¿Cómo pasas de definir así a lo que vemos hoy de él? Pero en fin, su carrera después volvió a la Liga MX de la mano de unas Chivas que pagaron una cifra escalofriante por él cercana a los 10 millones, y ese 2019 lo cerró con la selección, contribuyendo con goles y asistencias en la Liga de Naciones, antes de que la pandemia anulara la competencia de Liga MX en la primera mitad de 2020. Todo se tuvo que posponer junto con el proceso olímpicos del que también fue parte. Y al final, para Guardianes 2020, el tipo apareció para hacer 4 anotaciones, una Tigres aprovechando su velocidad, otra Necaxa con un gran cabezazo, una más al Atlas con finalización de genio, quitándose su marca y definiendo al poste más lejano para cerrar su cuenta contra los milagrosos Pumas, subcampeones de Lilini, que regalaron sus espaldas en esta jugada de vestidor de manera inverosímil, para la llegada de Uriel a definir el primero de la noche. Hasta acá veíamos a un futbolista que podía explotar. Estaba respondiendo de a poco en un club importante del país, era considerado para la selección y de hecho para 2021 con una participación destacada en el preolímpico, anotando 3 goles en aquel campeonato para ir a Tokio. El tipo llegó muy fuerte para el proceso con Jaime Lozano y los olímpicos los arrancó de gran manera, anotando gol ante la Francia de Guignac con otro remate ajustado al palo. Eliminatorias, México ha conseguido la medalla. Ahí está François. Mira cómo se abraza Lozano, se despide con medalla. Ahí está México con bronce. Por segunda vez en la historia, México se mete al podio del fútbol masculino en unos Juegos Olímpicos. Si bien en Chivas no terminaba de encajar, la carrera de Uriel hasta ese punto era buena, con títulos en selecciones y recorrido europeo. Ahí Cruz Azul puso poco más de 4 millones en la mesa por su carta. El tipo anotó a principios de 2022 sus primeros goles en torneos continentales en la CONCACAF ante Montreal, y en general firmó la mejor etapa de su carrera con la máquina, marcando un total de 28 anotaciones y 14 asistencias en 114 partidos. Además de jugar un mundial con todo y que terminó siendo villano, pudo volver con la selección para ganar la Copa Oro por segunda ocasión en 2023. ¿Qué versión creen ustedes que vamos a ver de Carlos Uriel Antuna? La de aquel campeonato de goleo con el Cruz Azul sería aceptable. Estos goles con los que se coronó que vemos en pantalla a Pumas le vendrían excelente. Pero ¿es tanto el daño que le hizo a su carrera estar en la banca con Tigres? ¿O él mismo empezó a perder el piso concentrándose más en sus cambios de look o el sueldazo que le paga Cemex? A sus 28 años, Uriel ya no es ninguna promesa del fútbol mexicano. Es quizás su última oportunidad para alcanzar un pico alto de nivel en un club con relevancia. Su último tren a un segundo mundial, y acá personalmente, después de revisar su carrera, la realidad es que la manera en que se cayó a pedazos después de Tigres y las fallas que siempre lo acompañaron no te hablan de un jugador tan regular como de los que nos gustaría que Pumas contratara, y la desaprobación general de su llegada está más que justificada por una afición que ya está harta de ser el equipo de las segundas oportunidades permanentemente. Siendo una realidad que jamás se han fichado estrellas ni roto el mercado, tampoco creo que el camino sea que todos tus fichajes aspiren a ser futbolistas que reviven sus carreras en el equipo, como ha sido casi todo este mercado.
Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 268 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Lágrimas Negras de un Vampiro, Juan Pérez, Renosila, SG7 y FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés y su hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Ciale Parada, Pepe Rashid, Romy Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Sabis Cayetano, Javier Bates, Manuel Ordorica, Irra Sandoval, Marco Guerrero, Daniel Pozos, Jantuán Rojas, Ángel López, Camazots, Segutu MC, Benedetto 6294, Charlie Lalo, Jonathan Rivera, Alexis B. Juárez, Octavio Romero, Daniel Escamilla, Alberto Pot, Vicente Hernández Alonso, Alexis Cerros, Alex Vallado, Oscar Z8, Mitoma, Manuel Ríos, César Martinioli, Jodacial, Chazam, Elías Quintana hasta Bonn, Alemania, Santiago Vera, Juan Tonches y su esposa Luz, Arigualo, Jorge Lora, Tavo Cervantes, Juan Carlos Alejandre, Brandon Ortiz, Rodrigo Domínguez, León López, Adair Díaz, Adolfo Gómez, Casian Rebel, Arix, Aaron H4M3O, Sueño Estelar, Ed MZ, Jafet Guzmán, Oma BR, Iván Ovaldo, DWS, Arturo Veladiz, Josep PF, Marco Antonio López Medina, Jaime Payán, Antonio Alvarado, José Tadeo Macías Medrano, Uriaston Méndez, su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, Rodrigo Gamboa, Jorge X3, Ramstein Unam, Babyface, Camil Torres, Isacrac, Ángel López, Raimundo Vilchis, Emanuel Zamora, Jaciel Williams, Misael Caraz, Jesús Noriega, Manuel Núñez, Mago Linux, Alex Salamandra, Luis Silva, Yorseo Psicólogo Zapopan, Juan Carlos Hernández, Alexis Ramírez, Alberto Roquero, Fer el Puma, Martín Villegas hasta Texas, Pedrito Pumista, Mohamed Fatouche, Pica 1996, Jared Play, Jorge Antonio y Brandon B. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.